Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Bien. Bueno, solo una palabra de bienvenida antes que pasemos a la razón por la cual estáis todos aquí, estas primeras jornadas. En un primer tiempo os quería agradecer a todos para estar aquí. Os voy a preguntar solo en una palabra lo que ha sido el origen de Serpens. Yo, hace más de 10 años, empecé a traer por mi propio consumo lo que es esto, el guaraná. Claro, a esta época no existía hoy lo que es el guaraná, no estaba conocido. Lo que me interesaba por mi propio consumo es traer un producto de la más alta calidad, sin intermediarios, y que sea el totum de planta, tal cual lo consumían los indígenas. Empecé a traerlo por mi propio consumo, después para amigos, y hay un momento en la vida cuando te preguntas a tú mismo si quieres que eso llegue a más gente. Y así nació Serpens, que es una marca de plantas medicinales de la Amazonía que siempre obedecen a estos valores. Pues la calidad trae la calidad. Y preocupados como siempre de traeros la mejor calidad, os hemos traído los plantas de más alta calidad y así nacieron estas primeras jornadas Serpens. Mi viaje en Amazonía yo creo que ha sido una experiencia personal. Aprendí ahí que el viaje más importante que cada uno puede emprender es el viaje interior. ¿Y qué es la salud? Sino un viaje interior y personal. Pues juntos, con todo el equipo Serpens, os deseamos un buen viaje para estas primeras jornadas Serpens. Gracias. Buenos días a todos. Da mucho gusto ver esta sala así de llena en un sábado, ¿verdad? Para emplearla en aprender, ¿verdad? En asistir a unas jornadas que nos pueden aportar pues un mayor conocimiento y en este caso de las plantas medicinales. Empezaré por presentarme. Soy María José Alonso, soy farmacéutica. Tengo muchos años y por lo tanto he hecho muchas cosas en la vida. Empecé en la industria 15 años como jefe de un departamento de desarrollo de productos y como directora técnica de un laboratorio farmacéutico. Luego estuve 20 y pico de años en farmacia comunitaria. Durante todo este tiempo me dediqué a arrastrar a mi familia por distintos países y sobre todo a Francia para seguir formándome, y tengo una diplomatura europea en fitoterapia y plantas medicinales, y desde 1997 pues soy vocal de plantas medicinales del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, y creo que la historia de mi vida está ligada casi absolutamente a las plantas medicinales, entre otras cosas porque yo soy farmacéutica, porque mis abuelas eran yerberas. Aunque yo soy de Barcelona, mis abuelas, mi familia es del Bierzo. Yo soy de la primera mitad del siglo pasado y no les digo el año. Y cuando yo era chica iba al pueblo, pues el médico más cercano podía quedar a 30 kilómetros y la farmacia más cercana también. Se pueden imaginar que teniendo que atravesar lomas a pie o en burro, mis abuelas me llevaban al médico si me estaba muriendo. Si no, pues iban a su reboste, a sus alacenas, cogían las plantas que ellas recogían durante el año o salían al huerto y con cataplasmas, infusiones y compresas de plantas medicinales, pues nos iban tratando y resulta que también nos curábamos. Entonces, a la hora de elegir qué iba a estudiar, vi que en farmacia tenía la oportunidad de saber por qué curaban mis abuelas, porque había una asignatura que se llamaba farmacognosia. Tuve que ir al diccionario de entonces, el Salvat de la época, y ver qué era aquello, y moriré de Alzheimer, pero recordaré la definición. Farmacognosia, ciencia que estudia la acción farmacológica de las drogas vegetales y otras drogas naturales. Y dije, voy a estudiar farmacia, que por lo tanto sabré por qué curaban mis abuelas. Bueno, y de mí ya no quiero hablar nada más, pero como les voy a acompañar durante todo el día,
quería también presentarme para que supieran un poco quién les habla. Él ha hablado de su viaje a la Amazonía, que ha marcado su vida, y ya ven ustedes, a mí mi viaje vital lo marcaron mis abuelas, viene desde mucho más lejos. Bien, antes que nada quiero agradecer muchísimo a Serpens que hayan tenido pues, bueno, esta idea de hacer una formación, estas primeras jornadas científicas, porque cuando nos encontramos con plantas que no son las nuestras propias, cuando son plantas que vienen de otras culturas, de otros orígenes geográficos, pues a veces nos surgen dudas, no las conocemos tan bien, ¿no? Entonces, como que además te cuelgas en Google y no hay nada que me dé más terror a veces que ciertas informaciones de Google, porque te puede salir de todo y no siempre bueno, y no es fácil siempre discriminar cuáles son las buenas informaciones y las malas informaciones. Creo que para nosotros, como profesionales de la salud, todos los que están ustedes aquí, necesitamos tener el convencimiento de que esas plantas tienen un uso tradicional, un uso que nos lo ha dicho el estudio in situ, en la región, la etnofarmacología, pero claro, no siempre cuando trasladamos ciertos usos tradicionales de una región geográfica, y hablo de región geográfica y de regiones y no de continentes o de países o de distintas culturas, porque estamos en un mundo global. Y en el fondo ahora todos son regiones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que quizá no es lo mismo o no tenemos los mismos problemas de salud pues en la Amazonía o en una selva ecuatoriana en que probablemente haya más parasitosis e infecciones que otros problemas que podemos tener en Europa y que a lo mejor pues ya tenemos más o menos solucionados con la medicina convencional. Pero, de todas maneras, resulta que cuando se hacen estos estudios etnobotánicos, etnofarmacológicos, vemos que con muchas de estas plantas quizá podemos resolver problemas propios que tenemos y que realmente lo vamos a hacer de una forma lo podemos hacer si se constata que para nosotros también van bien, de una forma mucho más natural, de una forma mucho más acorde con nuestra naturaleza, de una forma en que vamos a tener muchos menos efectos secundarios, muchos menos problemas. Pero siempre nos queda, pues eso, la inseguridad de ¿realmente es así? ¿No es así? Tenemos unos criterios científicos y bueno, yo creo que los ponentes de hoy nos van a aclarar muchas de estos temas, nos van precisamente a traer la experiencia que ellos tienen y los estudios que han encontrado sobre algunas plantas, pero que nos van a traer muchas más cosas, nos van a aportar muchas más cosas, porque ya no es solo utilizar un producto, sino cómo abordar un estado de salud, cómo abordar una enfermedad, cuáles son los problemas que tenemos. Y como, bueno, aparte de agradecer, por eso agradezco y muchísimo a Eric y a Ignasi que me hayan invitado a moderar esta jornada y a estar con ustedes, porque si no yo hubiera venido lo mismo, porque tenemos unos ponentes de lujo maravillosos, lo ha dicho Eric y es verdad, tenemos unos ponentes que cada uno es un experto con muchísimos años en su materia, en lo que nos van a impartir, ¿no? Y entonces, bueno, les voy a decir primero, el programa ya lo han visto ustedes y entonces pues ya habrán visto que, bueno, primero el doctor Bernonces pues nos va a aplicar un poco de este concepto de lo que es, va a abordar un poco más ampliamente, ¿no?, para darnos una introducción, el amplio concepto de lo que quiere decir una fitoterapia clínica integrativa, que quiere decir, y cómo integramos la fitoterapia en nuestra actividad profesional, de profesionales de la salud, de una forma natural, de una forma lógica, y luego yo creo que está muy bien porque nos va a hablar de lo que es adaptógeno, que hay mucho que hablar también sobre ello, pero luego veremos pues que el doctor Joan Vidal nos va a hablar sobre algo que también suscita muchas dudas y que suscita también muchas preguntas, ¿no?, que es el estrés oxidativo, cómo influye en nuestra salud, por qué padecemos estrés oxidativo, cuál sería la mejor manera de abordarlo. Y luego el doctor Carmelo Vizcarra, que todavía no ha podido llegar, pero que luego por la tarde nos hablará ya de algo que también es importantísimo, la nutrición, porque somos lo que comemos, no se nos olvide, y la nutrición es un elemento y una parte importantísima de cualquier tratamiento para mantener la salud. Entonces, como ven ustedes, vamos a tener un programa realmente fascinante, y yo les voy a empezar por presentar ahora
a los dos ponentes que nos acompañan y al doctor Carmelo lo presentaré esta tarde cuando ya esté con nosotros, y voy a decirles un poco cómo vamos a guiar la jornada. De entrada, ahora por la mañana vamos a empezar con las dos charlas, primero la del doctor Verdonces, luego tendremos el coffee break, después nos hablará ya el doctor Vidal y luego ya por la tarde el doctor Carmelo Vizcarra, y después de un coffee break habrá un debate. Aunque va a haber un debate final entre las 6 y las 7 de la tarde, lo que intentaremos es dejarles 5 minutos después de cada ponencia, porque bueno, yo creo, por mi experiencia en congresos, en múltiples congresos, que hay veces que si no, la preguntita aquella que se te ha suscitado, cuando esperas a las 7 de la tarde se te ha olvidado. Entonces, aparte de que se apunten pues líneas generales de debate un poco más amplias, pues en esos 5 minutos, si tienen alguna de estas preguntas de ahora o luego me olvido, pues vamos a intentar que los distintos ponentes nos las puedan contestar. Y bueno, ya paso a presentarles a los ponentes. Yo me había impreso los currículums, pero es que miren ustedes las páginas de currículums que tengo de todos. Y entonces al final he dicho, pues no, pues como que va a ser que no puedo yo pasar, porque si no, no van a poder darnos sus conferencias, ¿no? Sus ponencias. Entonces, en primer lugar, les voy a presentar al doctor Josep Lluís Verdonces, amigo personal con la que nos conocemos, pues yo qué sé, desde hace 40 años por lo menos, yo creo. Quizá no tantos, pero sí un montón de años, 20 o más seguro, ya desde los primeros tiempos, de los primeros másters en las EURAS de medicina naturista, y que tiene una trayectoria pues muy importante. Él se licenció en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1979. Dices que yo también tengo muchos años, por mucho que corras no me alcanzas, y tiene el doctorado cum laude por la Universidad Complutense de Madrid en 1992. Está diplomado en hidrología y climatología médicas y en fitoterapia y plantas medicinales por la Universidad de Montpellier, como yo, somos de la misma escuela, y ha participado, bueno, como director en el máster de medicina naturista y en el diploma de posgrado en medicina naturista impartido por la Fundación Bosch i Gimpera de la Universidad de Barcelona. Y aparte de todo esto, tiene un montón de libros fantásticos, libros que yo les recomiendo. Además, si ustedes ponen en Google José Luis Verdonces publicaciones, los encontrarán. El primero de ellos fue un libro puntero, un libro que yo creo que te costó bastante tiempo. La enciclopedia te costó bastante tiempo de estudio, pero que es una enciclopedia de plantas medicinales pues realmente muy interesante, y que yo diría que es un manual como para tener de consulta muy interesante también. Pero es que ha editado muchísimos libros. Yo recuerdo entre ellos un libro monográfico sobre hipérico que ilustra muchísimo, porque ahí recogió toda la información que había. Él siempre se documenta muchísimo, y el último que ha publicado en Hadas y Fuets, ¿no? Un libro de cuentos que no tiene que ver con las plantas, pero sí con la antropología, y que realmente también vale la pena leerlo. O sea que es una persona muy versátil. Bueno, presento ya al doctor Joan Vidal, porque así ya tendremos este trabajo hecho. El doctor Joan Vidal, yo no tengo el placer de conocerle tanto, pero espero que a partir de hoy pueda conocerle mejor, porque sí tengo oído hablado mucho, entonces estoy muy interesada. El doctor Joan Vidal es responsable de un programa en cirugía oncológica por ultrasonido de alta energía, que él mejor nos va a explicar lo que quiere decir HIFU. Son las siglas en inglés de High Intensity Focus Ultrasound, que quiere decir ultrasonidos enfocados de alta intensidad. Vale. En el Hospital Universitario de la Mutua de Terrassa de Barcelona es director del Instituto de Medicina Bioreguladora de Barcelona, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona en 1982, especialista MIR en Cirugía General y del Aparato Digestivo por el Ministerio de Sanidad en España, y en Cirugía Oncológica por la George Washington University en Estados Unidos.
Unidos. Es doctor en Psicología, en Ciencias del Comportamiento y Naturopatía por la Universidad de Newport. Es diplomado en Dirección de Empresas por la Pompeu Fabra de Barcelona. Como ven ustedes, también es una persona muy preparada. Y aparte de todo esto, también es autor de un montón de libros. Bueno, libros en la línea de educación para la salud, el arte de saber alimentarse, la enfermedad, qué es y para qué sirve. Son reflexiones que... ¿No? No, esto es de Carmelo. Ah, esto es de Carmelo. Ah, perdón, pues me había confundido. Pues me van a confundir. Claro, si es que con tanto papel, ¿cómo no se me van a liar las cosas, ¿no? Bueno, pues esto, que como hemos visto, también tiene una línea muy extensa de formación y de actividad, y que además para mí es muy importante esta vertiente que tiene en oncología, porque realmente cuando vemos que un oncólogo se acerca a las plantas medicinales, decimos: bien, muy bien, muchas gracias, siga con nosotros, porque quizá hoy en día es ese tipo de enfermedad que por desgracia más tememos, y que siempre tener al lado un especialista que nos ayude un poco pues a su manejo, a orientarnos en su manejo, es de muchísimo interés. Yo, si me permites, yo fui de los pocos que se dio cuenta que detrás de un tumor había un paciente, y a partir de ese momento fue cuando me di cuenta de que tenía que aprender más cosas. Qué maravilloso, qué fantástico, de verdad. Muchas gracias, muchísimas gracias, porque realmente es cierto que a veces en el fragor de la batalla olvidamos que detrás de una enfermedad hay un paciente que hay que tratarlo de una forma holística y que hay que tratarlo según su propia naturaleza, ¿no? Bueno, pues yo ya no tomo más tiempo. La verdad es que intentaba también entretener un poco a ver si llegaba el doctor Carmelo, pero bueno, vamos a empezar, José Luis, adelante. Hola. Buenos días, gracias María José. En todo caso, María José antes expresaba sus temores de padecer un Alzheimer. Yo lo que quería decir es que en esta charla también os explicaré algo sobre la acetilcolinesterasa y las plantas que se pueden utilizar también para tratar el Alzheimer. Tengo que decir una cosa, mucho miedo no tengo, porque genéticamente me parece que no tengo muchos números. Tengo padres con 93 y 94 años y con una cabeza mejor que la mía. Quizás pueda parecer un poco fácil empezar como diciendo qué es fitoterapia, pero creo que es un tema de mucha actualidad hoy, porque fitoterapia deriva del término griego fitos, que quiere decir planta, y terapia o tratamiento. Es por ello el tratamiento con plantas medicinales. Diríamos que la fitoterapia es la ciencia que estudia la utilización de los productos de origen vegetal con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, para atenuar o para curar un estado patológico. Las plantas medicinales, como decía María José, son la primera medicina que ha tenido la humanidad. Dentro de la fitoterapia hay ciertos conceptos que creo que Serpens se los ha tomado muy en serio, que es primero el concepto del totum de la planta. El totum no es simplemente, digamos, un eslogan que ha sacado Serpens, sino que es muy antiguo y nos dice de que cuando queremos hacer un tratamiento con plantas medicinales, lo que debemos escoger son preparados que nos contengan la totalidad de la droga vegetal, o sea, de la parte de la planta con acción medicinal. Esto sería la primera indicación. La segunda que se pretende es que las plantas sean de recogida ecológica. No nos pase como con las sardinas, que se pescan demasiadas y ya no hay casi. Y entonces esto con ciertas especies vegetales que pueden tener un riesgo ecológico, pues puede ser, diríamos, peligroso. Un ejemplo muy claro lo tenemos aquí, que es el rusco, del cual se elaboran medicamentos, pero que en principio se extrae de raíces de plantas salvajes, el Ruscus aculeatus, y hay algún riesgo de que estas plantas no tengan una continuidad. Y esto Serpens también nos lo asegura. La tercera es que sean sostenibles. Un poco lo que estábamos diciendo.
no podemos elaborar fármacos a partir de plantas salvajes que no tengan una sostenibilidad adecuada. Y el último, pues que sea asequible, que lo podamos pagar o que lo podamos encontrar. El mérito de sacar plantas de la Amazonía es bastante grande. Es bastante grande porque clásicamente la fitoterapia nos ha estudiado la fitoterapia europea, la fitoterapia china, es bastante conocida. La fitoterapia de la India, seguramente porque los ingleses estuvieron muchos años colonizando la India, pero se nos había quedado América y especialmente Sudamérica un poco, digamos, descolgada. Y entonces el hecho de que haya un laboratorio que se dedique a traer productos de la Amazonía es muy interesante porque la Amazonía es la gran farmacia. Digamos, el secreto de una buena planta medicinal es que tenga sol, que tenga agua, que tenga tierra y que tenga una pureza del terreno. Y esto hoy en día nos lo puede ofrecer la Amazonía. El inconveniente que podría haber es que son plantas poco conocidas y hoy vamos a hablar de adaptógenos, vamos a hablar de tratamiento del cáncer, vamos a hablar de plantas que se utilizan para tratar también a las personas con salud, que es un concepto bastante diferente al que tenemos del tratamiento con las plantas medicinales. El término droga vegetal, que lo vamos a utilizar alguna vez, no debe confundirse con el de planta medicinal. Cuando hablamos de droga, pues estamos pensando en drogas que colocan, pero no desde un punto de vista farmacéutico. La droga vegetal es la parte medicinal de la planta medicinal. Muchas plantas medicinales no lo son en el sentido de que la Amazonía está llena de investigadores que van buscando plantas de las cuales poder extraer sustancias. Existen muchos ejemplos en la farmacia. La píldora anticonceptiva se descubre a un señor que se llamaba Pfizer, que es un gran laboratorio, Lilly, pues descubrió en la Dioscorea mexicana pues una forma de extraer esteroides y a partir de aquí se elaboraron las pastillas anticonceptivas y toda la línea de los fármacos esteroidales. Y esto es lo que se utiliza muchas veces como investigación sobre las plantas amazónicas. Decíamos que las plantas medicinales contienen un tótum. Un tótum quiere decir una globalidad. Si estudiamos, por ejemplo, la dormidera de la cual se extrae el opio, pues veremos que dentro de alcaloides del opio pues hay 50, 60, 70 diferentes. Y se habla de que la acción de la dormidera no es la misma que la del opio. Lo mismo pasaría con la mayoría de plantas, una digital en el caso de enfermedades cardíacas, o plantas, digamos, con acción tónica venosa, que tienen muchas sustancias en su interior. Y entonces esto que podría parecer a nivel farmacológico un inconveniente, creo que en las plantas medicinales es precisamente su gran ventaja. Porque las plantas medicinales, como bien decía María José, han de tener eficacia y seguridad. O sea que el aspecto de seguridad es uno de los que más digamos que la administración más se preocupa de ellos, y lo primero que podemos tener claro es que cuando nosotros compramos una planta medicinal o la recomendamos, estamos utilizando un fármaco que ha superado unas pruebas de seguridad. Sobre el tema de la eficacia, ahora vamos a hablar de estas plantas un poco conocidas, pero que tienen unas acciones interesantísimas. ¿Por qué la fitoterapia? Bueno, pues el 80% de la población mundial utiliza las plantas medicinales. Uno podría pensar, claro, el 80% es pobre, no tienen acceso a los medicamentos. Cuidado, en los países desarrollados el apartado de fitofármacos procedentes de plantas medicinales sigue siendo el único apartado, a pesar de las crisis y de las no crisis, en que se sigue vendiendo más y se siguen introduciendo más fármacos y medicamentos. Entre un 15 y un 25% de los medicamentos tienen una base vegetal, y digo una base porque no son plantas medicinales, porque no contienen el tótum de la planta. La utilización es mayor en las zonas rurales, pero en las ciudades
pues existe una gran demanda de fitofármacos como los que vamos a presentar hoy. Vamos a pasar esto. Hay que decir que la mayoría de plantas medicinales se catalogan como plantas medicinales porque han tenido, digamos, una fase de investigación previa en la cual lo primero que se hace es preguntar a las poblaciones, pues, ¿para qué utilizan tal planta? Esta es la primera dificultad, porque cuando encontramos una planta que se utiliza, pues, para el mal de ojo, pues claro, esto traducirlo a medicina es realmente complicado. Entonces, se han de hacer unos primeros estudios etnobotánicos y bibliográficos, y esto, las plantas que vamos a presentar de la Amazonía tienen bastantes sobre la utilización tradicional. En segundo lugar, ha de haber una identificación correcta de la planta, la cual no es tan fácil porque, como veremos, el lapacho o tabebuya, hay 107 especies diferentes que pueden utilizarse con acción medicinal. La siguiente es la identificación de los principios activos, y los principios activos a veces no es tan fácil encontrarlos porque resulta que podemos encontrar centenas de productos diferentes y después hemos de adivinar o de investigar cuál es el que realmente es activo o qué familia de principios son los activos. La toxicidad hoy en día es importantísima porque no podemos permitir en el mercado, pues, fármacos, pues, que puedan producir un efecto nocivo, o al menos un efecto importante, y esto lo recalcaremos bastante en estos estudios. Y seguimos en los estudios experimentales, y hay estudios sobre la eficacia in vitro y posteriormente sobre animales de experimentación. Hasta aquí, básicamente, es donde llegan la mayoría de los estudios de plantas medicinales, porque el último estudio, que no es el definitivo, pero sí que es importante, es el estudio clínico sobre personas, digamos, ingresadas en centros, y este tema es el que las plantas medicinales les falta este último paso, quizás para dejar de ser plantas medicinales y convertirse en un fármaco. Los principios activos suelen pertenecer a familias o estirpes químicas similares, pero no idénticas. Hemos dicho que el principio activo es la parte activa de la droga vegetal. Las sustancias consideradas inertes con frecuencia no lo son. Un almidón que esté presente en una raíz, por ejemplo, pues puede tener una acción de, digamos, de retardo en la absorción de esta medicación, y esto en ciertos casos puede ser incluso positivo, no siempre. En principio, la investigación sobre animales de experimentación no presenta ningún problema importante de ética médica, aunque no siempre sean extrapolables a los humanos. Como veremos, los estudios in vitro e in vivo sobre animales de experimentación son muy importantes para tratar luego de encaminar una investigación clínica. ¿Qué es un fitofármaco? Pues un fitofármaco es lo que nos está presentando Serpens, una presentación en cápsulas en este caso, podría ser en otra presentación, con unos criterios de calidad, seguridad y eficacia detrás que nos aseguran de que cuando nosotros compramos una planta estamos utilizando tal planta. La presentación en forma de cápsulas es quizás la presentación más, digamos, más asequible que podemos tener, porque las presentaciones en tisanas, que yo soy un gran recomendador de tisanas, grandísimo, para plantas exóticas como estas, pues se nos pone un poquito difícil. Para una manzanilla, para un espino blanco, para una tila, pues considero que es una de las presentaciones ideales. Para presentaciones de plantas exóticas, lo que hemos de exigir también es que las plantas contengan los principios activos que tienen, y esto hoy en día las tisanas no nos lo pueden conseguir. Los fitofármacos han de cumplir unos estándares de calidad. Uno puede pensar que los estándares de calidad de las plantas medicinales son regularcillos, y esto no es cierto. No es cierto porque tenemos una administración que básicamente no cree mucho en las plantas medicinales. Por lo tanto, ha endurecido los criterios a la hora de incluirlas. Y entonces, cuando tenemos una planta medicinal al mercado, es porque detrás ha de haber una información científica suficiente que permita su comercialización.
Han de ser económicos y accesibles, y yo creo que esto Serpens lo está consiguiendo, porque nos encontramos con fármacos de un precio adecuado y con una presentación ecológicamente muy aceptable, como por ejemplo envases de cartón y cápsulas de celulosa, porque ya sabéis que la mayoría de las cápsulas, incluso de plantas medicinales, son a base de gelatina animal, y esto pues digamos, produce algún repelús para muchas personas. Han de contener el totum de la planta y producirse a partir de recursos sostenibles. Esto como introducción al tema de la fitoterapia. Vamos a introducirnos un tema complicado y que me gustaría aclarar bastante, que es el concepto de las plantas adaptógenas. El término de adaptógeno es un término que ya acuñó en 1947, luego lo pongo, un tal Lazarev, para indicar algunas plantas que tienen una acción en la cual nos ayudan a adaptarnos al medio. Adaptarnos al medio, esto parece que se... adaptarnos al medio, sea tanto un medio, diríamos, amazónico, como un medio en medio del Paseo de Gracia. Entonces, estas plantas adaptógenas, que luego estudió mejor Israel Bregman, sobre todo el gran investigador sobre el ginseng, entonces, adaptarnos al medio quiere decir que nos ayudan a combatir el estrés, que nos ayudan a aumentar la resistencia inmunitaria, que nos ayudan a mejorar nuestras capacidades físicas y mentales, y que nos ayudan al aprovechamiento de la energía. Y esto es desde un mecanismo de acción muy diferente al concepto de un tónico como el café, o al concepto de un estimulante inmunitario como la quinasia, o al concepto de un regulador de la glucosa. Es una cosa que va por otras vías, porque cuando se han estudiado estas plantas se ve que no tienen nada o casi nada que ver con los tónicos inmunitarios o antidiabéticos, excepto que tienen unas acciones en este sentido. Decíamos que el término de adaptógenos lo acuñó el profesor Israel Bregman de la antigua Academia de Ciencias de la URSS. El estudio es la evolución de Bregman es bien curiosa, porque Bregman, que era, a pesar de tener un nombre muy israelita, era muy ruso, empezó estudiando el ginseng y diciendo las maravillas del ginseng, y cuando descubrieron el eleuterococo de Siberia, o sea, el ginseng siberiano, empezó a cargarse el ginseng y a potenciar el eleuterococcus senticosus o el eleuterococcus siberiano. Bregman nos dice que los adaptógenos sirven para incrementar la resistencia no específica frente a influencias externas de muy diverso origen, sobrepasando el concepto de las plantas tonificantes. Bregman y su grupo hicieron, por ejemplo, muchos estudios sobre los adaptógenos en los astronautas rusos que querían que tuvieran, pues, digamos, la máxima capacidad a la hora de desarrollo de trabajo cuando estaban ahí arriba. Ya veremos que con uno de los productos que presenta Serpens también hicieron una especie de, diríamos, de doping con los atletas olímpicos rusos, porque resulta que la fafia paniculata no estaba incluida en los fármacos dopantes, y durante varias olimpiadas han utilizado adaptógenas, porque a partir de esta digamos, idea inicial de Bregman, los rusos han estudiado mucho los adaptógenos de todo el mundo, entre ellos los amazónicos. Los adaptógenos, por otro lado, mejoran nuestro estado inmunitario. Esto de la inmunidad es como el sexo de los ángeles. Nadie sabe exactamente hasta dónde llega y cómo se puede estimular la inmunidad. Pero lo cierto es que estamos en una sociedad en que las alteraciones inmunitarias cada vez son
más grandes, cada vez aparecen más virus, más enfermedades raras, más enfermedades que supuestamente son de virus, como la fatiga crónica, que supuestamente son de virus, pero no lo son, o si son autoinmunitarias. Entonces, de alguna manera, en todo este tipo de enfermedades muchas veces enfermedades clásicas que actualmente se les ha encontrado pues un virus detrás, el cáncer, por ejemplo, o una acción autoinmunitaria como, por ejemplo, el hipotiroidismo. Son enfermedades clásicas que hoy en día se les está encontrando por investigación una serie de factores en los cuales los adaptógenos podrían estar indicados. Por su acción inmunomoduladora, los adaptógenos en general están indicados en las enfermedades crónicas y degenerativas y en el cáncer. ¿Qué criterios, según Israel Bregman, habría de tener un adaptógeno? Que su acción sea general y no específica. Cuidado que las acciones inespecíficas, como las que tienen muchos de los adaptógenos que vamos a presentar, tienen un inconveniente, que la investigación les gusta la acción específica y no la inespecífica. Un estímulo del sistema inmunitario, como por ejemplo puede ser un aumento de la actividad de los macrófagos o del número de leucocitos o de células naturales asesinas o natural killer, esto muchas veces es difícil de interpretar a nivel de investigación, pero esto lo están produciendo las plantas con acción adaptógena que os vamos a presentar. Tiene un efecto tónico, normalizador y regulador. Con el ginseng pasó que el exceso de uso de ginseng, por ejemplo, podía producir una cierta ansiedad, y esto se ha estudiado en los adaptógenos posteriores a ver si realmente pues, una tonificación excesiva nos produce ansiedad, y veremos que en las plantas que os vamos a presentar no tanto. Un efecto normalizador y regulador independientemente de los problemas de salud que se presenten. Claro, alguien dirá, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Que las podemos dar en todos los casos? Bueno, cuando decíamos que hay algunos de estos fitofármacos que se pueden utilizar en las personas sanas, es porque se indican a personas que padecen una serie de síntomas propios de la sociedad moderna. Y esto también es importante tenerlo en cuenta. Y la sustancia no debe tener ningún efecto secundario y no provocar alteraciones fisiológicas. Aunque hemos indicado pues, el tema de contraindicaciones y de interacciones, como ha de ser en cualquier fitofármaco, ya veremos que estas plantas tienen más bien pocos efectos secundarios. ¿Qué acciones pueden tener sobre el organismo humano? Pues primero una acción estimulante de las suprarrenales. Las suprarrenales o adrenales, como sabéis, pues forman parte del eje hipófiso, hipotálamo y hormonal, y entonces el estudio del estímulo de las glándulas suprarrenales tiene una acción antiinflamatoria, tiene una acción secretora de adrenalina, y ahí se piensa que puede tener esta acción reguladora sobre el estrés. Tiene un efecto tonificante sobre el sistema nervioso central por esta acción hormonal que estamos comentando. No simplemente nos ayudan a secretar mejor la adrenalina, sino que veremos que sobre la serotonina, llamada hormona de la felicidad, sobre la dopamina, sobre la noradrenalina, tienen unos efectos tonificantes y estimulantes para que la persona lo produzca mejor, lo regule mejor sin tener carencias. El efecto inmunomodulador, pues ya hemos hablado de él, y una de las cosas que está más comprobada y en animales de experimentación es facilísimo de hacer, es el aumento de la resistencia física. El aumento de la resistencia física que se ha comprobado en humanos, en animales y in vitro de los adaptógenos es, digamos, este efecto que decíamos de doping que habían utilizado los rusos en sus atletas olímpicos. Existen una serie de acciones, diríamos, más metabólicas que tienen mucho interés, que es, primero, la mejoría de la tolerancia a la glucosa. No estamos hablando de fármacos para el tratamiento de la diabetes, cuidado,
pero estamos hablando de fármacos que posiblemente administrados a un diabético en estado de estrés le puedan mejorar mucho el estado de estrés y mejorar la función glucémica. Parece ser que la mayoría de adaptógenos tienen esta acción debido, entre otras cosas, a que nos permiten un mejor aprovechamiento de la glucosa, el combustible básico del organismo. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de una persona pues, con una fatiga crónica, con un cansancio laboral o personal, que es una circunstancia que nos encontramos muy frecuentemente en la consulta o en la tienda o en la farmacia y que muchas veces no sabemos decir, bueno, ¿y esta persona qué enfermedad tiene? Está cansada y punto. Hay otra acción metabólica muy importante que es el tema de la protección del hígado. Como sabéis, en medicina muchas veces se niega que existan fármacos protectores del hígado. Como tal, no se conocen, en los casos de hepatitis o de cáncer hepático, no se conocen fármacos protectores del hígado. Pues bueno, la fitoterapia nos ofrece algunos y entre ellos algunos de los adaptógenos que vamos a comentar que han demostrado que en carcinomas hepáticos la suplementación con estos fármacos puede tener una mucha mejor salida. El estímulo de las glándulas suprarrenales nos hacen que al regular la secreción de adrenalina mejoran la respuesta al estrés, regulan la secreción de cortisona, la cual, por si no lo sabéis, nos regula el proceso de la inflamación y por eso al estimular la secreción de cortisona interna, estas plantas tienen un discreto efecto antiinflamatorio y que al ser segregada endógenamente no tiene ninguno de los problemas de la cortisona externa. Tonificante del sistema central se confunde pues, con estimulante, con tomarse 3 cafés y con ir despierto. Pero esto que podría ser solo en parte, digamos, aplicable pues, a productos amazónicos como el guaraná, que es muy rico en cafeína, es el estímulo que se produce del sistema nervioso central viene dado por este estímulo de las suprarrenales y adrenérgico. Este efecto es modulado por diversos factores como la fuerza física, como el efecto antidepresivo moderado que tienen, la secreción de adrenalina y cortisol y la regulación del sistema neuroendocrino. Estamos metiéndonos en un campo que es confuso, que es el campo intermedio entre lo que pensamos, y, entre nuestra inmunidad y entre lo que hacen nuestras hormonas. Y es ahí precisamente donde actúan los adaptógenos. El efecto inmunomodulador nos dice que aumentan la capacidad de defensa orgánica, tanto en lo que se refiere a inmunidad celular como humoral, pero muy especialmente en la inmunidad celular, que es la más estudiada. El efecto de la regulación inmunitaria tiene su importancia cuando estamos hablando de enfermedades degenerativas y cáncer, y de ciertos procesos infecciosos, sobre todo víricos, que no tienen un tratamiento antibiótico adecuado y que desgraciadamente pues son la mayoría. El reforzamiento de la resistencia propia. Muchos adaptógenos se han estudiado y se ha visto que nos refuerzan. Hay estudios, por ejemplo, sobre la radiación ionizante, sobre efectos de los rayos X y de las radiaciones gamma, y entonces pues se ha visto de que muchos adaptógenos pues protegen el sistema celular a modo de antioxidante, aunque la acción antioxidante de los adaptógenos aún es un tema a estudiar, a modo de antioxidante nos mejoran la resistencia física, la resistencia psicológica frente a agentes físicos, químicos y ionizantes. Esto es muy importante porque a la hora de hacer una evaluación sobre la eficacia sobre el cáncer de estas plantas, pues la eficacia preventiva frente a radiaciones ionizantes pues es un número 1 a la hora de
evaluarlo. Protege de las agresiones externas y favorece la reparación de los tejidos. Incremento de la resistencia física. Este ha sido uno de los parámetros mejor evaluados, de que tras la toma de adaptógenos mejora la capacidad de la persona para responder frente a los retos de la vida actual. El incremento de la resistencia física va acompañado de un incremento de la resistencia psíquica. No estamos hablando de sedantes, no estamos hablando de estimulantes, estamos hablando de inmunomoduladores, de psicomoduladores. Como decíamos antes, el tema de la tolerancia a la glucosa, todos los fármacos adaptógenos tienen, digamos, este efecto. Y entonces diríamos que la glucosa es el combustible básico que tenemos para responder frente a los aumentos, al aumento de la exigencia del organismo, y esto pues también se ha visto que las plantas de acción adaptogénica pues tienen esta actuación. Sobre la protección del hígado, pues decíamos que la protección del hígado que podemos encontrar es inespecífica, no tenemos una acción específica sobre tal o cual parte del hígado o sobre tal o cual parte del sistema digestivo, sino que la mejoría es a nivel celular y preveniendo de la apoptosis o la muerte celular. El concepto de la apoptosis lo retomaremos un poquito cuando hablemos un poco de las plantas con acción anticancerosa. Plantas adaptógenas. Aquí tenemos una lista de plantas con acción adaptógena. Algunas de ellas pues, relativamente conocidas y otras pues, no tan conocidas. Diríamos que la más conocida es sin duda el ginseng, tanto que después, pues al hablar de la fafia hablan del ginseng brasileño, al hablar del eleuterococo hablan del ginseng siberiano, al hablar de la rodiola hablan del ginseng escandinavo, por ejemplo. Entonces, me parece injusto que a las otras plantas se las compare con el ginseng, porque el ginseng, a pesar de ser la planta más conocida, pues tiene sus pros y sus contras. El pro que tiene es que es sin duda el más utilizado. Los contras, pues hay algunos como por ejemplo que el ginseng tiene una acción esteroidal y, por ejemplo, el mismo Bregman ya dijo de que un exceso de ginseng quizás no debería ser muy utilizado por las mujeres por esta acción, digamos, de situarse encima de los receptores estrogénicos, que puede tener, digamos, una alteración sobre el eje hormonal. Aún así, el ginseng sigue siendo un excelente adaptógeno que ha demostrado tener un efecto tónico, regulador de la glucosa y de la inmunidad. La segunda que os he planteado, que es una de las que presentaremos, es la muirapuama, madera potente. Madera potente quiere decir que es una madera que la utilizaban como afrodisíaco y como un aumentador de la libido y la potencia sexual. Entonces, el Ptycopétalum, siendo un adaptógeno, veremos que tiene unas acciones muy interesantes sobre la enfermedad de Alzheimer por una acción que tiene sobre los neurotransmisores, especialmente sobre la acetilcolina. Tenemos la Fafia paniculata, que es el ginseng brasileño, que, como veremos ahora inmediatamente, pues, va un poco más allá de los adaptógenos clásicos. El eleuterococo, o raíz de ginseng siberiano, decíamos que lo utilizó mucho Bregman y lo utilizó posteriormente en los estudios sobre astronautas, aunque cuando tuvieron que dopar a los atletas rusos utilizaron la fafia, que es el ginseng brasileño. Sobre la equinacia, yo la he incluido aquí, pero hay dudas sobre si tiene una acción realmente adaptógena, porque la equinacia tiene una acción estimulante de la inmunidad más bien pura, sin los otros conceptos como de estimulante físico y mental. Y tenemos otras, la Witania somnífera, una planta utilizada desde hace 3.000 años en la medicina ayurvédica, también para mejorar las capacidades y el tratamiento de las personas mayores. El Wueisi o Schixandra chinensis,
la rodiola o sedum. La rodiola también hay muchos estudios rusos en este sentido, tiene una acción, digamos, estimulante. La aralia o el lapacho, que es la última que comentaremos. Hay que decir que aparte de estas plantas, y quizás quitando la equinácea, y el lapacho veremos si puede considerarse o no como adaptógeno, no tenemos una gran cantidad de plantas que hayan demostrado pues este efecto. Y de todas estas, pues yo veo que la mayoría son como mayormente desconocidas y quizás para conocerlas tenemos que conocer las plantas, no solo conocer las plantas, sino también conocer en qué casos la podemos utilizar. Pasamos a la primera planta, que es la Phaphia paniculata o ginseng brasileño, que es una liana arbustiva con un denso sistema de raíces, originaria de la cuenca amazónica, especialmente del Brasil, Panamá, Ecuador y Venezuela. Se referenció botánicamente en 1826. Tiene muchos nombres, Suma quizás es una de las más conocidas, pero también otra que me hizo mucha gracia, que es para toda enfermedad, pues la Phaphia paniculata va bien y se utiliza como tónico general, rejuvenecedor y afrodisíaco. En la medicina tradicional brasileña, es lo que decíamos de la etnobotánica, también se utiliza como un estimulante del apetito y de la circulación. Un efecto lógico de un adaptógeno que te estimula la actividad física, la actividad psíquica y, como es normal, también estimula el apetito. La Phaphia, como decía antes, se conoció como el secreto ruso. El secreto ruso era que en varias olimpiadas a los atletas rusos iban suplementados con el ginseng brasileño porque el ginseng coreano o el ginseng ruso o el euterococo pues salían en los análisis que se les hacían a los atletas. Sobre los resultados no he investigado tanto de los atletas rusos, me refiero. No sé si ganaron muchas medallas o no, pero se supone que ganarían más de las que habrían hecho si no se hubieran suplementado. En la Phaphia se ha hablado de que los principios activos de mayor interés son los triterpenoides. Los terpenos son algunos de los principios activos de mayor presencia en el reino vegetal y en la Phaphia se han encontrado dos nuevos triterpenoides que se denominan phafinas A y B junto con compuestos de tipo esteroidal. Y esto de los compuestos esteroidales, hay que decir que la mayoría de plantas adaptógenas tienen principios esteroidales en su composición. Piensa que nosotros vamos a actuar con la utilización de adaptógenos sobre la corteza suprarrenal, que es la que produce los corticoesteroides. Y entonces la presencia de ecdisteroides como la ecdisona, hidroxiecdisona, pterosterona, rapisterona, lo que hace muchas veces es introducir en nuestro organismo los tochos con los cuales construir una casa. Una casa me refiero a los principios con los cuales construir hormonas de acción interna. Y esta es una cosa muy importante, porque cuando nosotros administramos corticoides a una persona, lo que hacemos es inhibir la corteza suprarrenal y producir todos los problemas derivados de los corticosteroides. Cuando nosotros introducimos ecdisteroides, en este caso, o esteroides de origen vegetal, lo que estamos haciendo es estimular a la corteza suprarrenal el efecto absolutamente opuesto para que esta corteza suprarrenal produzca los esteroides internamente. Esto es una de las primeras conclusiones que se habla del uso de esteroides vegetales. Otro de los productos interesantes es el ácido fáfico. El ácido fáfico, pues, por ejemplo, se ha visto que tiene una fuerte actividad sobre el cáncer abdominal a dosis de 100 miligramos kilo. Cuidado, a dosis de 100 miligramos kilo,
quiere decir que una persona tendría que consumir 400 gramos de raíz diarios para tener esta concentración. Pero el hecho de que ya se haya demostrado esta actividad anticancerosa a dosis muy elevadas que podrían ser cancerígenas y lo son exactamente al contrario, pues es muy interesante. Entonces se ha visto que la fafia tiene acción sobre el carcinoma hepático y pulmonar y sobre el melanoma a dosis de 4-6 milicentigramos por kilo. Aquí tenemos la estructura del ácido fáfico, que es un triterpenoide con una estructura esteroidal. No tiene más interés que ver Entonces, la fafia contiene beta-egdisterona. Egdisterona, esterona, nos está hablando de estos esteroides. Y 3 nuevos glucósidos esteroides. Estas sustancias aisladas han demostrado tener un efecto antialérgico, tónico, antisoriásico y estimulante inmunitario. Ahí tenemos una de las indicaciones, una de estas enfermedades con las cuales no sabemos con qué tratar, que es la psoriasis. Ya veremos que hay 2 plantas de estas que han demostrado tener un efecto antisoriásico. Yo no conozco ningún dermatólogo que sepa curar la psoriasis, que me ha dicho yo he curado una psoriasis. En todo caso, en el tratamiento de la psoriasis yo indico plantas como esta, como fafia, como lapacho, incluso como ticopétalum, que han tenido alguna efectividad en el tratamiento de la psoriasis y nos es tan fácil como comprobarlo en una persona que tenga un brote psoriásico, que los tienen con frecuencia, y ver el resultado. No nos funcionará siempre, pero nos puede funcionar alguna vez. Contiene, por otro lado, estas raíces un 11% de saponinas. Un 11% es muchísimo. Las saponinas pueden reducir el colesterol y por su acción detergente, saponinas viene de sapo, jabón, y esta acción detergente que tienen no solo parece reducir los niveles de colesterol, sino que parece tener un cierto efecto sobre las metástasis pulmonares. Aquí tenemos la estructura, que no os recordaréis de la del ácido fáfico, también es parecida a la del ácido fáfico. Hemos dicho al principio, al introducir la fitoterapia, de que las plantas tienen familias de principios activos en su interior, y esta es una de las familias que tiene la Fafia paniculata. Suma, aquí pone suma arriba, pero es el nombre brasileño de la Fafia paniculata. Veremos que como indicación general, diríamos como indicaciones principales, sería un regulador hormonal, sería una acción adaptógena, un alivio del dolor, posiblemente por el aumento de secreción de cortisol por las suprarrenales, reductor de la inflamación, consecuencia causa de la reducción del dolor, también por la misma acción, inhibidor del cáncer, y aquí vamos a hablar mucho de cáncer y a mí siempre me ha dado una cierta precaución hablar de cáncer, porque no vamos a hablar de fármacos anticáncer, fármacos que funden cánceres, sino que fármacos que reducen la apoptosis, que reducen la capacidad de metástasis y que reducen el proceso del cáncer. Los estudios sobre las células leucémicas también se han demostrado, como veremos, interesantes en la fafia, con un incremento de la inmunidad. Otras acciones, quizás no tan comprobadas, es que fafia reduce la deformabilidad de los eritrocitos, lo cual lo ha hecho que sea un fármaco indicado tradicionalmente en el tratamiento de la malaria, pero por otra parte, nos habla también de este efecto antileucémico que puede tener sobre las células sanguíneas. Reducción del colesterol, son sedantes nerviosos, la fafia. La fafia tiene una acción curiosa, porque cuando se ha estudiado el efecto ansiogénico, o sea, si la fafia puede producir ansiedad, se ha visto que en dosis muy elevadas sí, pero que en las dosis normales tiene un efecto más bien sedante. Reduce el crecimiento tumoral, incrementa la libido y aumenta la oxigenación celular. Se utiliza la raíz y se puede hacer en decocción, una taza cada 12 horas, pero como no encontraréis la fafia en planta, yo os recomiendo que lo hagáis en cápsulas, 1 o 2 cápsulas cada 12 horas.
Vamos a ver, la FAFI ha demostrado tener un efecto antitumoral y tiene un efecto sobre la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Hoy en día ya se están encontrando una serie de conceptos diferentes. La apoptosis se llama muerte celular programada. Y nos encontramos de que teóricamente todas nuestras células tienen una muerte celular programada a partir de un montón de replicaciones que tengan las células. Pero la célula cancerosa parece que se guía por lo contrario. Esta apoptosis la tiene girada y entonces no tiene la muerte celular programada, sino que parece que tener programada la vida celular, el crecimiento excesivo, la expansión. Y entonces el estudio sobre la apoptosis en cultivos celulares se ha visto de que la utilización de Fafia paniculata puede reducir la expectativa de vida de las células tumorales. Y entonces, pues, los animales a los cuales se les administró Fafia paniculata incrementaron un 10%, o sea, que aumentaron la mortalidad de células tumorales en un 10%, y esto nos habla de este efecto inespecífico que tienen los adaptógenos. No estamos hablando de una acción específica, sino que estamos hablando de un aumento de la mortalidad de las células tumorales. Esto, pues, hoy en día se le está dando mucha importancia y creo que después los ponentes ya hablarán del tema de la apoptosis. Dentro de todos estos cánceres, Fafia paniculata ha demostrado un efecto especialmente interesante sobre las células del hepatocarcinoma. Y esto, pues, también se ha visto de que es debido, pues, a dos factores. Uno, a este factor anticanceroso inespecífico que estamos comentando, y en segundo lugar al efecto hepatoprotector que puede tener Fafia paniculata. Entonces se redujeron la incidencia, las metástasis, el crecimiento y el número de lesiones, indicando un efecto beneficioso sobre la génesis del cáncer. Acción hormonal. De hecho, cuando se está estudiando una planta adaptógena, se siguen estos criterios que he explicado antes de Israel Bregman, o sea, que tenga una acción sobre el sistema central, que tenga una acción sobre la resistencia física, que tenga una acción sobre el sistema hormonal, que pueda evaluarse su acción sobre el metabolismo de la glucosa. Y esto es un poco lo que están demostrando estos estudios experimentales. Por ejemplo, en este estudio se administró a los ratones de experimentación polvo de Fafia paniculata durante 30 días. Y entonces se evaluaron los niveles de betaestradiol y progesterona en las hembras y de testosterona en los ratones varones. Al ser la Fafia rica en fitoesteroles, como el beta-citosterol, como los ecdisteroides que hemos comentado, se vio, pues, que el consumo de Fafia paniculata, sin alterar digamos, el equilibrio hipotálamo-hipófisis hormonal, aumentaba los niveles de cortisona, de esteroides y testosterona. Entonces, esta es quizás una de las explicaciones por las cuales uno de los tratamientos tradicionales de Fafia paniculata ha sido el de estimulante sexual, aumentando tanto la libido como los niveles hormonales, como cuando estaba leyendo, pues casi que da un poco de gracia el decir que se evaluó la intromisión, la latencia de eyaculación, el intervalo poseyaculatorio y el intervalo intercopulatorio. Y en todos estos casos mejoró. Quiere decir que aumentó la producción de esperma por los ratones machos, aumentó el número de cópulas, se redujo el intervalo intercopulatorio y aumentó el número de cópulas sobre los animales. Estos resultados parecen
apoyar el efecto afrodisíaco clásico, porque esto se hizo sobre 2 plantas, una es turnera difusa, un afrodisíaco mexicano clásico, y otro fue Pfaffia paniculata, encontrándose unos efectos pues, comparables. El tema de la reducción de la potencia sexual es también otro de los temas difíciles que tenemos en la consulta, porque muchas veces no sabemos qué recomendar. Y entonces, en el caso de Pfaffia, pues tenemos un estimulante sexual que es tan válido para varones como para hembras, lo cual es importante porque el ginseng, hemos dicho que los mismos chinos, aunque el ginseng es coreano, son los chinos los que lo utilizan, pues dicen que, por ejemplo, el ginseng en mujeres, pues se tendría alguna duda, especialmente si estas mujeres han tenido pues algún problema de cáncer de cuello de útero o mamario, en las cuales la alteración hormonal pues es dudosa. El Pfaffia paniculata, por su acción sobre el sistema suprarrenal, también tiene una acción analgésica y antiinflamatorio. Ha demostrado una acción analgésica en el dolor inflamatorio y no ha demostrado una acción analgésica en el dolor de tipo no inflamatorio. Esto es importante, aunque nos dice que no es analgésico, no es un analgésico puro, porque nos está indicando que la acción antiinflamatoria y analgésica es debida a este aumento de secreción de cortisol, a este aumento de la acción de la corteza suprarrenal. Sobre los macrófagos, o sea, sobre la inmunidad celular inespecífica, los macrófagos son las células de defensa por excelencia de los glóbulos blancos, y también se vio que sobre animales de experimentación a los cuales se les había inducido un tumor o se les había inducido una inflamación por Carragen, resulta que la administración de Pfaffia paniculata redujo el proceso inflamatorio y la ascitis producida pues, por esta putadita que les hicieron a los animales de experimentación. Entonces, diríamos que la administración con Pfaffia nos tuvo esta acción antiinflamatoria interesante. Esto es un resumen, más o menos, para acabar con Pfaffia paniculata, que nos dice que lo podemos utilizar en decocción o en cápsulas, como tónico general, tonifica, equilibra y refuerza, sin que produzca un estrés o un aumento de la ansiedad, y este tónico es a nivel muscular y a nivel nervioso. Entonces, se recomendaría también como regulador en los tratamientos, en los trastornos hormonales, como por ejemplo en el síndrome premenstrual o en la menopausia, serían 2 indicaciones muy interesantes de la Pfaffia. En el tratamiento del síndrome de fatiga crónica y de las enfermedades asociadas al síndrome de fatiga crónica, yo hace poco tuve la consulta de una señora que venía con fatiga crónica, que era la mujer de un jefe de servicio del hospital de Vall-d'Hebron. Y me dijo, es que me envía a mi marido porque no sabe qué recetar. Y entonces, cuidado, que en casos como el síndrome de fatiga crónica nos vemos un poco desnudos. Es decir, ahora, ¿qué vamos a dar en estos casos? En estos casos podemos utilizar algunos de estos adaptógenos que os presentaré con una seguridad bastante amplia y casi no con la seguridad de que van a ir bien, porque estamos hablando de un síndrome que nos tiene perplejos a todos, pero que pueden ir funcionando. Y yo muchas veces lo que hago además es ir cambiando de adaptógeno de Pfaffia a Ptycopetalum, de Ptycopetalum a Lapacho incluso, para, digamos, no crear una adicción. Para las alteraciones sexuales como impotencia, frigidez, en casos de anemia perniciosa, tenemos pues todas estas acciones y puede tener un cierto efecto estrogen-like, la Pfaffia paniculata, por lo tanto no se recomienda su utilización en cánceres hormonodependientes como el cáncer de próstata o el cáncer de mama. Efectos secundarios, como tiene numerosos ecdisteroides, estigmasterol, betasitosterol, puede tener una cierta actividad estrogénica. El polvo de raíz ha producido alguna reacción alérgica.
el polvo de raíz inhalado, especialmente asma. Por lo tanto, en cápsulas este problema ya no lo tenemos. Y el consumo muy elevado de saponinas, no de fafias, sino de saponinas, pues tiene una acción que puede tener una acción irritante del sistema gastrointestinal. La segunda planta que os voy a presentar, con una previa presentación, valga la redundancia, es el Ticopétalum molacoides, una planta de un nombre como muy extraño, que tiene, si os dijera los nombres populares, pues uno es el Muirapuama y los otros aún son más complicados. Pero aquí tenemos una cosa que se llama IACO, inhibidores de la acetilcolinesterasa. Hoy en día, el tratamiento del Alzheimer, el único tratamiento conocido del Alzheimer, y no me estoy refiriendo a plantas medicinales, me estoy refiriendo al Aricept, al Donepezilo, a todos estos fármacos que se utilizan para el Alzheimer tan caros, es la utilización de inhibidores de una enzima que se llama acetilcolinesterasa. ¿Qué es la acetilcolinesterasa? Pues lo dice su nombre, una enzima que se dedica a destruir un neurotransmisor que se llama acetilcolina. La acetilcolina es uno de los principales neurotransmisores del sistema nervioso o del organismo en general. Entonces, reduciendo la destrucción de la acetilcolina, lo que se permite es que en el cerebro persista durante más tiempo y haya unos niveles más elevados de acetilcolina. Esto puede parecer una virguería farmacológica, o al menos es lo que yo pensaba hasta hace un tiempo, porque decimos, bueno, hoy en día ya no se da una sustancia, sino que se inhibe aquello que destruye la sustancia. Es el efecto, y yo lo insisto, de los inhibidores de la serotonina, de la recaptación de la serotonina, que son la base de la mayoría de los antidepresivos que hoy en día se utilizan en la medicina moderna. Y entonces la serotonina, al igual que la acetilcolina, es un neurotransmisor. Y entonces son los únicos fármacos aprobados en el tratamiento del Alzheimer y de las demencias vasculares también, aunque menos, es los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Pero nos encontramos, por ejemplo, con la ribastigmina, Exelon se llama. La ribastigmina está extraída por hemisíntesis del Physostigma venenosum. Venenosum ya nos dice que estamos hablando de una semilla con acción venenosa, con acción tóxica. Entonces, a partir de aquí, esta planta, la Physostigma venenosum, se utilizaba en rituales africanos como suero de la verdad. Suero de la verdad, a ver si canta, a ver si nos dice lo que ha hecho mal. Y por su acción nootrópica, mejorando las funciones cognitivas. Yo no os recomiendo utilizar el Physostigma venenosum, pero con esto lo que os quiero decir que el hecho de que una planta tenga una acción inhibidora de la acetilcolinesterasa no es ninguna novedad, al menos en fitoterapia. La novedad es que se pueda utilizar en medicina humana. Entonces, Physostigma venenosum, decíamos que se hacen rituales africanos para determinar si una persona es culpable o inocente, cosa que no podremos hacer con el Ticopétalum molacoides. Contiene un alcaloide indólico que se denomina fisostigmina, que parece mejorar la función cognitiva. La fisostigmina es un inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa tanto en pacientes con Alzheimer como en pacientes sanos. Y tiene el inconveniente de que tiene una vida media corta, con una biodisponibilidad corta. Pero no es el único producto utilizado en el tratamiento del Alzheimer extraído de plantas, porque el segundo fármaco más utilizado, que se llama Reminil, es la galantamina del Galanthus. Yo conocía mucho el Galanthus nivalis, no tanto el Galanthus caucasicus, que es de donde se saca el Reminil, que también se ha visto que es un alcaloide, insisto, un alcaloide fenantrénico extraído de Galanthus caucasicus, aunque también está presente en los otros galantos. El efecto inhibidor de la acetilcolinesterasa es reversible y se indica también en la demencia de tipo Alzheimer. Aquí tenemos el Galanthus, una flor de montaña muy bonita, muy fugaz.
Galanthus nivalis se ha utilizado en Bulgaria y Turquía como nootrópico, pero curiosamente no tenemos ninguna presentación como fitofármaco. Contiene la galantamina, que parece, en general, es bien tolerada y parece mejorar la función cognitiva. Antagonista de IACO, que también influye en los receptores nicotínicos por una acción posiblemente independiente de inhibidor de la acetilcolinesterasa. Aquí he hecho una lista de las plantas con acción inhibidora de la acetilcolinesterasa. Tenemos unas cuantas como la Ipomea batatas, el boniato, cosa que a mí me sorprende muchísimo. Tenemos toda una serie de plantas que no todas son fácilmente utilizables. Tenemos el azafrán, pero del azafrán la acción inhibidora de la colinesterasa no es el azafrán culinario, sino que es el bulbo del azafrán que tiene una acción tóxica. Y entonces habría que hacer estudios y posiblemente en el futuro salgan más plantas que tengan esta acción, pero claro, cuando hablamos de la bacopa o del bupleurum, del epimedium coreano, estamos hablando de plantas que no son como muy exóticas. Para que veáis, no solo está estudiado las plantas que tienen acción inhibidora de la anticolinesterasa, sino su actividad. Hay un montón de plantas que podrían tener esta acción. Vamos a ver qué pasa con el Ticopétalum holacoides, madera potente o Muira puama. Hay pocas medicaciones en el mercado para tratar el Alzheimer y menos aún en el mercado de las plantas medicinales. Se había utilizado clásicamente el ginkgo biloba. El ginkgo biloba tiene una acción mejoradora de la circulación cerebral, porque es una planta con efecto básicamente circulatorio, pero no teníamos una planta que actuara sobre los neurotransmisores. Entonces yo utilizo muchas veces Ticopétalum y ginkgo biloba en combinación para el tratamiento de las demencias y de las demencias de Alzheimer específicamente. En este estudio, que es de Current Alzheimer Research, nos habla de que el Ticopétalum holacoides podría modular la evolución de la enfermedad de Alzheimer al tener esta acción inhibidora de la colinesterasa. Hay que decir que los inhibidores de la colinesterasa son los únicos fármacos que se utilizan en el Alzheimer y están indicados especialmente en la primera fase del Alzheimer. En la fase leve, si es que podemos decir que sea leve el Alzheimer, en la fase leve, porque en las fases muy avanzadas los mismos neurólogos pues retiran la medicación porque parece ser que en vez de hacer una curva, digamos, de bajada así, hace una curva así y después acaba bajando. No nos suponen un acortamiento del proceso de enfermedad, pero sí nos suponen una mejoría de la función cognitiva, función nootrópica, que se le llama, en las primeras fases. El Ticopétalum es una planta de Brasil y Venezuela, del río Orinoco, es un pequeño árbol. Su nombre de Muira puama significa madera potente en relación a su indicación clásica frente a la impotencia, aunque etnobotánicamente también se utilizaba para dar a las personas mayores ya que perdían un poquito, que ya empezaban a contar batallitas. Entonces, hay dos especies. La Ticopétalum holacoides, que es la que nos presenta Serpen, es la más conocida. Ticopétalum uncinatum también sería útil en este sentido. Se utiliza la corteza y las raíces, que son las más ricas en principios activos. Su uso clásico es como afrodisíaco en casos de impotencia sexual. Hemos dicho que puede aumentar la producción de esperma y también la libido, y eficaz en el 60% de los casos de impotencia masculina. El efecto afrodisíaco puede ir ligado a su efecto sobre la conducción neuromuscular, ya que es un tónico muscular en casos de debilidad o flojedad muscular, ataxia o parálisis. Estamos hablando de indicaciones tradicionales.
Los indios caboclos la utilizan para la debilidad nerviosa, que incluye síntomas como laxitud, depresión, impotencia sexual o temblores. Por esta razón, se ha comprobado que el extracto de Pticopétalum tiene una acción psicofarmacológica, especialmente a través de los neurotransmisores. Y al hablar de los neurotransmisores hemos hablado como número 1 la acción sobre la acetilcolina. Pero también se ha visto que puede tener acciones sobre el sistema noradrenérgico, sobre la noradrenalina, sobre el sistema serotoninérgico, con esta acción, digamos, antidepresiva suave, aunque no es un antidepresivo, y también sobre el sistema dopaminérgico. La ingiere en forma de decocción en el tratamiento de la reumatismo, gripe, debilidad sexual, estreñimiento, y para prevenir la calvicie, que aunque parece una tontería, se han hecho estudios y la aplicación tópica de Pticopétalum molacoides también mejora la calvicie. Por vía interna también la mejora, posiblemente porque mejora los niveles de hormonas sexuales. Se han utilizado en el tratamiento de parálisis, del beriberi. Aquí vemos pues las indicaciones básicas. Incrementa la libido, estimula la función sexual, es un sedante nervioso, cosa que incluso a mí mismo me ha sorprendido porque tenía la idea de que los adaptógenos en general son más bien estimulantes nerviosos. Tiene una acción antidepresiva, mejora la memoria y protege las neuronas. Quizás dentro de estas indicaciones diremos, ¿y qué enfermedad podemos tratar? Porque a veces es lo que digo, tenemos el problema del diagnóstico, pero si nos planteamos a cuántas personas se puede tratar por estos síntomas, tenemos una grandísima cantidad de personas. Acciones: tónico sexual masculino, analgésico, reduce la fatiga, reduce la tensión arterial, y una acción antiulcerosa que parece ir ligada a la acción inhibidora de la inflamación que tiene Muirapuama, aunque no sea una de sus indicaciones. Se utiliza en tintura, en cápsulas o en decocción. Aquí lo que podemos encontrar en el mercado son cápsulas a razón de 2 cada 12 horas, incluso más. Aquí tenemos una imagen del Pticopétalum. La raíz, que contiene esteroides, nuevamente, ácidos grasos libres, taninos, compuestos terpénicos, saponinas, cumaronas, lupeol, flavonoides, y especialmente un alcaloide denominado muirapuamina, pero que no os he encontrado la fórmula química porque parece que aún está en estudio este alcaloide, al cual se le da una importancia vital, ya que todos los otros fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa apoyan su acción en la presencia de un alcaloide. Contiene copaenos, humuleno, aromadendreno, fluvafenos, etcétera, etcétera. La corteza y la raíz hemos dicho que son las dos partes que se utilizan de esta planta. Aquí tenemos toda la composición, y tenemos este triterpeno, que es uno del ácido melísico, el beta-sitosterol y el alcaloide, del cual no se podía encontrar la fórmula. ¿Qué acción tiene? ¿Andrógeno o antiandrógeno? Bueno, alguien me dirá, ¿qué es? ¿Andrógeno o es antiandrógeno? Cuando hablamos de los efectos hormonales, hablamos de una regulación hormonal. Por eso podemos hablar de estrogénico y antiestrogénico. Regulador hormonal. Es antiprostático posiblemente por esta acción, porque sabéis que a los hombres empezamos a padecer de próstata cuando la testosterona empieza a fallar. Si nosotros empezamos a regular un poquito la testosterona, se puede retardar un poco la acción antiprostática, aunque hay fitofármacos para la próstata que se han demostrado superiores, pero este tiene una acción antiprostática. Angiogénico, antiedematoso, antiveneno, antimalaria, estos son algunas de las acciones clásicas, antirreumático, antiinflamatorio. Veréis que nos vamos repitiendo un poquito en la acción. Anoréxico, hepático, hipoglucémico, hipocolesterolemiante, y aquí introducimos otra acción, que es la acción antibacteriana, antiviral, antigripal, antimicótica y antiparasitaria que tiene Pticopétalum molacoides y que lo tienen algunos adaptógenos. Ya veremos que se ha comprobado sobre numerosos microbios, incluidos
incluidos el Helicobacter pylori, razón por la cual posiblemente tenga una acción antiulcerosa. La acción anticáncer también está comprobada sobre células de leucemia, mama, cérvix y pulmón. Es un antioxidante ligero, pero ya os he dicho antes que la acción antioxidante no está suficientemente estudiada en los adaptógenos. Muirapuama tiene un efecto inhibidor sobre la enzima acetilcolinesterasa, responsable de deficiencias en la actividad neurotransmisora por la degradación de la acetilcolina y de otros sistemas neurotransmisores. Los estudios científicos nos dicen que en la enfermedad de Alzheimer se produce un déficit de acetilcolina y que pueden estar implicados otros neurotransmisores químicos. No pueden estar, lo están, pero la deficiencia principal es en la acetilcolina. Los estudios de Muirapuama sobre el sistema nervioso central nos dicen que es un neuroprotector útil para mejorar la memoria y para prevenir las consecuencias de infartos y hemorragias cerebrales. Esto es importante porque el Alzheimer no es esto. El Alzheimer es una degradación celular y entonces el efecto neuroprotector podría ser interesante. Pero este estudio también nos dice de que el suprahuman puede ser útil también en la demencia vascular, que es la más frecuente en las personas mayores. Estimula la transmisión dopaminérgica, serotoninérgica, adrenérgica, por lo que también se ha propuesto como tratamiento complementario en la enfermedad de Parkinson y también el tratamiento de la depresión. Los extractos de Ptycopetalum tienen efecto antidepresivo porque se ha demostrado que aumentan también los niveles de serotonina. Bueno, esto es un poco repetir lo que habíamos dicho, de que al mejorar la transmisión colinérgica mejora la capacidad física y mental de los pacientes con Alzheimer. La hipótesis colinérgica de la enfermedad de Alzheimer es la que ha abierto paso a todos estos fármacos que hemos comentado, unos de síntesis, otros de hemisíntesis natural, y creemos que también a pticopétalomolacoides y a otros que van a salir en no mucho tiempo. Lo que conseguimos es que la presencia de acetilcolina en el líquido cefalorraquídeo sea más permanente y no se degrade con tanta facilidad. No puede separarse este efecto estimulante cerebral que tiene inespecíficamente del efecto afrodisíaco, que se ha comprobado en este caso en varones eficaz en más del 60% de los casos, aumentando en un 66% la frecuencia del coito. En un 70% se notó un incremento de la libido. En un 55% se pudo restablecer la erección posterior al coito. Y en un 66% se mejoró la capacidad física, el ánimo y la fatiga. Cosas muy importantes a la hora de tener una relación sexual. Ptycopetalum funciona mejor en personas sin aparentes problemas psicosomáticos, ya que el 100% de los varones considerados sin problemas nerviosos, neuróticos, depresivos, les funcionó Ptycopetalum, mientras que en las personas con alteraciones, digamos, psicológicas, solo les funcionó en un 85%, o sea que no está nada mal tampoco. Diríamos que Ptycopetalum aumenta la libido, mantiene la erección, aumenta la fertilidad, mejora la fuerza física, tiene efecto antidepresivo y optimiza la respuesta al estrés. Sobre la capacidad antioxidante, hay que decir de que Ptycopetalum ha demostrado una cierta actividad antioxidante, aunque, yo insisto, la actividad antioxidante generalmente se mide por las unidades llamadas unidades ORAC, y esto no lo he encontrado en los estudios sobre Ptycopetalum, que creo que sería interesante el volver a estudiarlo. Los oftalmólogos también han indicado que Ptycopetalomolacoides puede tener un efecto sobre la hiperpigmentación periocular, que es una cosa que también es curioso,
no es una enfermedad nada rara, pero que cosméticamente preocupa a muchas mujeres, que se les hacen las ojeras de color oscuro, y esto pues me sorprendió, y no tiene nada que ver con lo que estoy explicando, pero es otro de las indicaciones de Thicopetalum olacoides. En Brasil es popular también para reducir peso y combatir la celulitis, y la lista de indicaciones es muy numerosa, pero aplicada por vía externa, y en este caso con las cápsulas no nos van a solucionar el problema de la vía externa, es un remedio interesante para el cabello y para el reumatismo. Aquí vemos las indicaciones de Muirapuama, enfermedad de Alzheimer y otras demencias, impotencia y disfunción eréctil, afrodisíaco predominantemente masculino. Los estudios nos hablan de una eficacia en la impotencia masculina, pero no nos contraindican en la frigidez o la deficiencia de líbido femenina, no lo contraindican. Tónico para varones, para la caída del cabello y la calvicie, tónico antidepresivo. Vamos a la tercera y última planta, que es Sí, dime. Vamos ya un poco tarde, 10 minutillos. Sí, ya acabamos. El lapacho o lapachol, aquí vamos a ir un poco más rápido porque el lapacho ya lo explica también el siguiente ponente. Hay que decir que el género Tabebuia abarca 107 especies que abarcan una amplia área de Brasil, Argentina, Perú hasta el Paraguay. Generalmente ocupa siendo uno de los árboles importantes de la selva amazónica. Es un árbol de más de 30 metros y hay más de 100 especies, de las cuales 50 se consideran medicinales y de las cuales se utiliza la albura, que es la segunda corteza. Cuando se habla de corteza tenemos la corteza externa y la corteza interna. Es la parte medicinal. Aquí tenemos una tabebuia roja, aquí tenemos una tabebuia rosada, hay de blancas, hay de amarillas. Se llama lapacho, tajibo, tahuarí, ipeni, xutiji, nonense, y tienen muchos nombres. No vamos a entrar en la descripción botánica, que no es tampoco la finalidad de esto, pero hay que decir que se utilizan sobre todo la corteza y en menor medida rizomas, hojas y flores, que tienen mucha menor cantidad de lapachol. La infusión tradicional de las flores se considera pues, un tratamiento de la fiebre, de las hojas como sedante y tratamiento de dolores reumáticos, de la corteza en el tratamiento de la diabetes, en usos etnomedicinales, y estamos entrando otra vez en este tema del aprovechamiento de la glucosa. Los rizomas en el tratamiento de la gastritis y la úlcera. Hay muchas utilizaciones tradicionales del lapacho que se considera una madera muy importante. Se llama pau d'arco porque pau significa madera en portugués o en brasileño en este caso, y era la madera para hacer los arcos. También se utiliza, tiene fama la tabebuia de manta como pau rojo, porque la madera y la albura es de color rojo y las flores también. Los estudios sobre el lapachol tienen como 100 años, no es una cosa reciente. El estudio del lapachol ha tenido altos y bajos, y desde los años 30 o 40 se está estudiando su efectividad sobre el cáncer, básicamente. Hay que decir de que el lapachol tiene una similitud con la vitamina K, con la vitamina K, por lo tanto su utilización en personas que toman Sintrom puede tener una interferencia y hay que tenerlo en cuenta porque hoy en día hay mucha gente que está tomando Sintrom y tiene una acción antivitamínica K. No es un problema, sino que es una interacción conocida. La tabebuia tiene antraquinonas y naftoquinonas, derivados quinoides que se llaman, y estos son sus principios activos de mayor interés. Aquí tenemos algunas de nafto y antraquinonas, lapachol, alfa-lapachona, lapachona, menaquinona, etcétera, etcétera. La mayoría son antraquinonas. ¿Qué acción tiene el lapacho? Lapacho es antibacteriano, antifúngico, antiviral y antiparasitario. Esa es la primera acción, diríamos, antibiótica en el sentido más amplio de la palabra.
Tiene una acción inhibidora de las células leucémicas, antioxidante, analgésico y antitumoral. Secundariamente, estimula la inmunidad, fluidifica la sangre, es un laxante discreto y alivia el reumatismo. Se utiliza la albura, que es la segunda corteza, en forma de decocción o en forma de cápsulas. Los primeros estudios sobre la acción antitumoral del lapacho que se realizaron en 1960 y se le atribuyen una acción inhibidora sobre muchas especies tumorales. La beta-lapachona disminuye la apoptosis de las células tumorales. La administración, y esto es una cosa interesante a la hora de recomendar el lapacho, hay un estudio que nos dice que si administramos el lapacho, la tabebuya, racines terrestres, conjuntamente con probióticos, o sea, con lactobacilos o una cosa así, parece mejorarse la eficacia de la lapachona. Por lo tanto, yo indico generalmente cuando el lapacho digamos, con microbios estos de la flora gastrointestinal. El efecto antitumoral del lapacho se ha comprobado en cerebro, mama, cervix, colon, cáncer gástrico, pulmonar, prostático, laringe, leucemia. Y también tiene un efecto, digamos, reductor de la nocividad de los rayos X. La lapachona es una quinina natural que ha demostrado efectividad como sustancia también antiinflamatoria. Y los autores apuntan la utilidad del lapachol en enfermedades desmielinizantes del síndrome del sistema nervioso central, como la esclerosis múltiple provocada por una encefalitis autoinmune. También esta utilización en esclerosis múltiple, yo la he comprobado en el lapacho, pero también en el pticopétalo molacoides, que tiene una interesante actividad de regeneración de los neurotransmisores, que son, digamos, el problema principal en estas enfermedades desmielinizantes. El efecto del lapachol sobre la encefalitis sería debido a que inhibe la expresión de las citoquinas IL-2 y IL-23, o sea que tiene una acción general sobre el sistema inflamatorio. El efecto antiinflamatorio se ha comparado en animales de experimentación y se ha dicho que es comparable al de la fenilbutazona y que este efecto antiinflamatorio podría ser el que también tiene una acción antiulcerosa interesante. Por lo tanto, no debemos preocuparnos excesivamente en las personas que tienen una úlcera, decir, a ver qué le doy que no le provoque un problema digestivo. También tiene efecto antidepresivo y aquí me estoy centrando en los efectos no tumorales porque ahora nos explicarán los efectos sobre los tumores. Se ha estudiado la acción antidepresiva, tiene acción sobre los receptores N-metil de aspartato y mediante la vía del GMP cíclico. La administración de extracto etanólico de tabebuya a ratones a inmovilización no produjo un aumento de los niveles de óxido nítrico en el fluido cerebroespinal, sugiriendo esta acción antidepresiva. Como antifúngico es frente a Candida, Aspergillus, Staphylococcus, Streptococcus. Aquí he puesto el Helicobacter pylori, no es un hongo, pero también el Helicobacter pylori. Sobre las bacterias, pues se ha visto que tiene efecto contra Bacillus subtilis, Estafilococo, Helicobacter, Salmonella, Cándida, Leishmania, y también sobre los parásitos de la malaria y el Trypanosoma gambiense. Antiviral, se ha comprobado su eficacia in vitro sobre virus de la gripe, polio, estomatitis, herpes y retrovirus. Por lo tanto, podría tener un potencial efecto coadyuvante en el tratamiento del SIDA, activo frente a muchos virus. Lo de la psoriasis, dentro de todo lo que hemos hablado antes, también en Fafia sobre la psoriasis, los estudios más interesantes también están en el lapacho, que han demostrado tener un efecto antisoriásico, y hay que decir que su principio activo son antraquinonas, y antraquinonas por vía externa muchas veces es lo que se utiliza en el tratamiento de la psoriasis. Para los parásitos, lo decía antes María José, aquí no tenemos tanta gente con parásitos, pero en el Amazonas esta planta es un parasiticida interesante. Otras acciones, hipoglucemiante, hipotensor, antioxidante.
Entonces, efectos secundarios, la beta-lactopachona es un fluidificador de la sangre. Nos puede ser muy interesante. Cuando se toma Sintrom puede ser un problema de dosificación del Sintrom, que no es para nosotros que lo estamos administrando. Por lo tanto, interviene en el ciclo biológico de la vitamina K por su similitud. Contraindicaciones: embarazo, personas en tratamiento anticoagulante porque aumentan el efecto anticoagulante, tratamiento con digoxina o digitalis y irritación gastrointestinal. Aquí, un poco para acabar, tenemos un poco el sumario, como hemos hecho en los otros casos, de que aquí en el mercado español encontraremos sobre todo cápsulas y lo utilizaremos como acción antibiótico en el sentido más amplio de la palabra, para virus, hongos, bacterias, parásitos y especialmente como anticanceroso. Recomendado en casos de candidiasis y otras afecciones micóticas, leucemia y cáncer, resfriados, gripe, afecciones virales, enfermedades de transmisión sexual, psoriasis y dermatitis. Y bueno, con esto acabo. Si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy para responderos en 5 minutos. Muchísimas gracias, José Luis, porque además, encima de que te hemos robado tiempo porque hemos empezado más tarde, te has ajustado, bueno, preciosamente todo al posible, tiempo. Pero hemos ido rápido. No, te has ajustado muy bien al tiempo y, sin embargo, has tenido tiempo de darnos una clase magistral. Yo creo que nos has aclarado muchos temas de estos que quedan un poco turbios siempre sobre lo que son los adaptógenos. Así que abrimos el turno de preguntas. ¿No hay nadie que en este momento tenga una pregunta urgente? ¿Van a salir luego? Ah. Bueno, no, en el caso de dermatitis psoriásica sobre todo. Hay algunas plantas de las que he presentado que tienen una acción moderadamente antialérgica, pero no estamos hablando de tratamiento de dermatitis alérgicas. Estamos hablando de aquellas dermatitis que nosotros tenemos una idea de que puedan tener un compromiso autoinmunitario. Y en ese caso la psoriasis entra de lleno en este campo. A mí se me ocurre, pero solo se me ocurre porque no lo he investigado, que en ciertas enfermedades como las verrugas o algo así, también podría ir bien como tratamiento secundario, pero no como tratamiento primario. Estamos hablando sobre todo de la dermatitis psoriásica. ¿Alguna pregunta más? Hola, jo. A nivell de pediatria, a partir de quina edat es podria començar a complementar? A partir dels 12 anys, dels 8? A partir dels 8 o 10 anys es podria donar. Es podria començar. Per una qüestió de simple precaució, perquè tenen un contingut interessant amb esteroides, perquè tenen una acció sobre el sistema nerviós, pues no es recomana amb els nanos més petits. Però no hi ha, jo insisteixo, no hi ha una contraindicació que es digui no es pot donar. En tot cas, jo diria que pediatria, els adaptògens, no tenen una gran utilitat perquè el fet de la reducció de l'estrès amb els nanos petits, jo ho posaria en dubte que s'hagi de reduir. Potser els mecanismes és tractar l'estrès als pares i no als fills. Per un altre cantó, aquí veiem que la majoria d'aquests productes, aquests fitofàrmacs, tenen una acció interessant, per exemple, sobre les cèl·lules leucèmiques. I clar, en un cas d'un càncer infantil, jo considero que podrien estar indicades perquè les contraindicacions que tenen realment són molt baixes. Però, com he dit al principi, la majoria de les plantes medicinals tenen una carència important, que són els estudis clínics hospitalaris. I en aquest sentit, jo et dic que no he trobat estudis clínics de tractament amb adaptògens en nens amb càncer. Vale, llavors, a partir dels 8 anys, la posologia seria una mica inferior, no? Es podrien donar, jo crec que es podria donar el pticopètalum i es podria donar el lapatxo, amb el que referim a la fàfia, que és un ginseng i que té una acció, com diu el seu nom, una mica més tonificant, jo potser no l'utilitzaria amb nanos fins als 12 anys o una cosa així. Vale, moltes gràcies. Aquí tenemos otra pregunta y allí otra. Vamos a ir por orden.
Sí, se ha hablado de dos de estas plantas adaptógenas para el Helicobacter pylori. Sí. Una era el yaco y la otra, esta última, el pau d'arco. Sí. En concreto, para el Helicobacter, ¿cuál le parecería más adecuada? Bueno, la segunda, el pau d'arco. Pau d'arco. Pau d'arco porque tiene más comprobado su efecto antibacteriano. Ahora bien, el que en un estudio se demuestre una eficacia sobre el Helicobacter pylori no quiere decir necesariamente que sea el tratamiento de la úlcera de estómago. Yo esto lo he puesto porque esto se ha evaluado en los estudios experimentales y que lo que nos ha de dar, al menos a mí, es una seguridad a la hora de tratar con estas plantas en pacientes que tengan úlcera de estómago. Yo no lo recomendaría como tratamiento de la úlcera de estómago, pero si habría de recomendar uno de los dos sería el pau d'arco, porque tiene mayor actividad sobre el Helicobacter. Gracias. Y porque se ha demostrado una cierta actividad antiulcerogénica, pero recomendaría otras cosas. Sí. Gracias. Sí, hay varias. Vale, vamos a tener, si por lo del café, damos 3 preguntas más y el resto de 6 a 7. ¿Quién quería preguntar? Tenemos allí 3 y luego el resto de 6 a 7. No, 3 más, porque si no son 20. Para la leucemia ha indicado en Fafia, en Muira y Lapacho, las 3. ¿Alguno de los 3 estaría específicamente? El pau d'arco, sobre todo, digamos, en estudios de efectividad antitumoral, el que más estudios tiene es el pau d'arco. Yo básicamente lo que diría es que el Fafia es un adaptógeno mayoritariamente con una acción tonificante. Ticopetalum es eso, es un adaptógeno, pero mayormente lo utilizaremos en problemas de memoria. Y pau d'arco es un adaptógeno que lo utilizaremos más en los tumores. Ahora bien, yo es un poco lo que decía, muchas veces los voy cambiando por aquello de que muchas veces el cuerpo se acostumbra a una medicina. Yo muchas veces recomiendo el tratamiento y el descanso después del tratamiento, porque luego vuelves a tratar y la efectividad es mayor. Nos pasa cuando tomamos café regularmente y no nos duerme, pues esto pasa en muchos campos. Entonces, o se puede utilizar la rotación o se puede utilizar el tratamiento y el descanso en este sentido. Muchas veces en el tratamiento de procesos tumorales, yo intento, y eso es una posición personal que no lo he visto en ningún estudio, procuro que no se interfiera con el tratamiento hospitalario. Muchas veces nos encontramos, y sobre todo en oncología, que digamos que es un poco radical en ese sentido, de que dice, no, fuera de todo. Pues yo es lo que les digo, pero en el tratamiento de un cáncer, con quimioterapia o con radioterapia, incluso con intervenciones quirúrgicas, siempre hay mucho espacio de tiempo en el cual no hay tratamiento. Y es en ese momento que creo que podemos incidir, porque no estamos hablando de tratamientos radicales contra el cáncer, sino que estamos disminuyendo la carcinogénesis, disminuyendo la metástasis, y esto tiene sentido no en el momento en que le hacen la quimioterapia, sino después, cuando el paciente se está recuperando o está, digamos, recuperado del tratamiento que se le ha hecho. Yo pediría que preguntas que estén relacionadas con los tratamientos oncológicos, como nos falta escuchar la ponencia del oncólogo, que las guardáramos para luego, aunque estén relacionadas también con la ponencia del doctor Verdonces. Y en cuanto a lo de los adaptógenos, estoy absolutamente de acuerdo contigo en que se deben hacer descansos, porque todo impulso que se mantiene en el tiempo termina por no podemos ir estimulando inespecíficamente la corteza suprarrenal y esperar que cada día pues esté muchísimo mejor. La utilización de un adaptógeno como un doping, diríamos, porque tenemos una época de estrés, de trabajo y todo eso, ha de ser en principio limitada. Hola, en breve. Yo hace tiempo que utilizo los fármacos de Serpens en mi consultorio y funciona muy bien. Aquí una pregunta muy breve, que
En este caso que tenemos la muela palma y la suma, si podemos utilizarlos muchas veces en enfermedades degenerativas, porque la gente viene con cáncer, con fibromialgia, con fatiga crónica, y normalmente la mayoría tienen falta de defensas a nivel inmunitario. Bueno, en este caso se puede dar, por ejemplo, las dos juntas, porque son estimulantes y al mismo tiempo son para aumentar el tono muscular, y muchas veces se puede añadir la guanara, que es la energía divina en este caso. Me refiero a que hay que darle por separado, o en nuestro caso se pueden dar juntas. Me refiero, y la última toma se pueden tomar de noche, algunos que tienen un poco de insomnio no pueden dormir. Se puede decir, la última toma puede ser a la tarde, mañana y tarde o al mediodía. La acción estimulante inmunitaria es una acción, digamos, de fondo, a largo plazo. Entonces, sí, se pueden dar juntas y se pueden dar por separado. Yo, es un poco lo que decía, recomiendo los descansos y recomiendo pues que en este caso se ha de complementar con una dieta rica en antioxidantes, en vigilar todo aquello que nos degrada la inmunidad. Pero diríamos eso, en el caso de la fafia, ya lo he comentado, de que es el adaptógeno que tiene una acción más ansiogénica. Quiero decir que si damos dosis muy elevadas, pues puede tener un cierto grado de ansiedad y provocar insomnio. Si en este caso, si lo provoca, lo que vamos a hacer es no darlo a partir del mediodía. O sea, de poder utilizarse conjuntamente, sí. De que mi recomendación es ir rotando una con otra. Ayer en la consulta nos encontramos con un caso de sarna. Entonces, ¿qué tratamiento sería adecuado para esto? El tratamiento de la sarna, aunque el lapachol es parasiticida por vía externa. Entonces, bueno, por vía interna en casos de tripanosoma y por vía externa también en estos casos, en casos de sarna. Pero lo que sí que te diría que yo en un caso de sarna lo que le daría es un insecticida a base de piretrina, que es un producto natural, pero que y higiene, pero no con cápsulas, no tiene sentido el tratar una sarna. Pero en todo caso que vigile sus contactos y sus llençols, que vigile qué es lo que tiene en la cama. Tú sabes que se están dando muchos casos de sarna en caminantes del Camino de Santiago. Sí, eso sí. Bueno, una epidemia en las posadas. Pues, un gran aplauso por el... Gracias por vuestra atención.